Buenas noches, bienvenidos sean todos y todas a este su espacio, ni más ni menos, hoy miércoles, que correspondería al espacio con las riendas tensas que producen Benigno Antonio Rodríguez y con la coproducción de Manuel Grullón Papín. En condiciones especiales estamos compartiendo con ustedes, dada la situación de enclaustramiento que todos debemos vivir producto de la pandemia coronavirus o COVID-19. A propósito de ello, es bueno seguir recalcando, seguir aconsejando, seguir advirtiendo a la gente de los peligros de contraer esta enfermedad. Es altamente contagiosa, no es tan letal como pudiera ser cualquier otra enfermedad, pero en la República Dominicana siempre se ha dicho que hay un gran porcentaje de personas con comorbilidades, o sea, patologías o enfermedades que en la mayoría de las veces son mortales por sí mismas, tales como insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal, diabetes, alta presión arterial y sobre todo esto ligado a ciertas condiciones de vida que no son necesariamente las que tiene una persona con una alto sistema inmunológico. También las personas de la tercera edad o adultos mayores son altamente proclives a ser perjudicados con esta situación. Nuestra provincia, independientemente de que cuando se dan los partes a través de la rueda de prensa que hace el ministro de Salud Pública diariamente, todas las mañanas, se habla de los contagiados en Moca. Es la provincia de Espaillat Real y efectivamente, y independientemente de que últimamente y en sectores de altos estratos sociales en la ciudad de Moca, se han detectado gran cantidad de personas infectadas. Hoy, por suerte, el reporte de salud pública solamente daba cuenta de una persona que dio positivo, pero teníamos varios días con más de 30, con más de 20, inclusive sobrepasando a comunidades que pensábamos que eran mucho más altas o más proclives a tener los contagios. Y llama mucho la atención, por ejemplo, la situación que se está dando en San Francisco de Macorís, que fue altamente preocupante, la situación que se dio por la gran cantidad de contaminación que se produjo y la gran cantidad de muertes que esta pandemia produjo en un principio. Esto, naturalmente, llevó a las autoridades nacionales a tomar medidas especiales, sobre todo de cerrar o controlar la entrada y salida no solamente o no tanto a la provincia de San Francisco de Macorís, sino al municipio cabecera, que todos sabemos que es una gran ciudad, con una gran cantidad de habitantes, con una gran actividad comercial, empresarial y laboral. Además de ello, con una alta dosis de comunicacionalidad de sus ciudadanos. A principio prácticamente muchos sectores tomaron esto a juego. Recordemos que hubo una fiesta o una boda cuyo tema fue el coronavirus y de ahí, válgame Dios, salieron muchas personas. De todas maneras, es importante que mantengamos estos avisos porque con ello podemos reducir gran cantidad de contagios y a su vez gran cantidad de
evitar gran cantidad de muertes. Naturalmente, mucha gente dice, bueno, si no hubiera existido el coronavirus, solamente en Semana Santa se van 100 y pico. Independientemente de los motoristas o pasoleros, como mayormente lo conocemos, la gran cantidad de accidentes que produce, y no solamente produciendo muerte, sino dejando personas con condiciones de morbilidad a veces permanente, cuadraplégica inclusive. Esto con un gran costo, no solamente para la sociedad, sino para la familia, que ve con mutilaciones a uno de sus miembros. La mayoría de estos casos son jovencitos, adolescentes prácticamente. Ello, naturalmente, no es una justificación para que digamos, bueno, no es nada que el COVID se lleve, porque normalmente el COVID se lleva a las personas enfermas o a los envejecientes, pero el problema es que no debe llevarse a nadie. Nadie debe morir trágicamente, nadie debe morir accidentalmente. La muerte es una condición, no vamos a decir que una condición divina, pero es una condición que pueden venir con morbilidades, la mayoría de las veces adquiridas, aunque pudieran tener implicaciones genéticas. Ello, naturalmente, si usted, conociendo que genéticamente es proclive a contraer una enfermedad, ya sea cardíaca, de alta presión, de diabetes, insuficiencia renal, y no lleva una vida importante, determinante, nutrición, una importante balance, independientemente de que usted viva en condiciones de pobreza o de que uno no tenga quizás los medios para hacer dietas, pero las comidas más baratas son inclusive las más sanas. Los vegetales son baratísimos, y hay muchísimas formas de nutrir el organismo. La proteína más barata es el huevo y el pollo. Pero el cerdo sabe mejor, y el chicharrón ni se diga. Una de las grandes exquisiteces que tiene la vida, independientemente de que a veces no lo valoramos así, es el chicharrón. Pero un chicharrón vale más de 250 pesos la libra. Lo que quiero decir con esto es que si llevamos una alimentación sana, si llevamos una vida sana, no quiere decir que usted se convierta en santo, ni mucho menos en vegano, o sea, en vegetariano. Pero se puede vivir una vida sana haciendo uno que otro desarreglo un día de la semana. Vamos a tener presente que la vida es lo más importante y que una vida con enfermedad no es importante. Lo importante es vivir y poder disfrutar la vida a plenitud. Y ello, naturalmente, o para ello, necesitamos estar en plenas condiciones físicas y mentales. Independientemente de que exista un encerramiento, que de esto vamos a hablar más adelante, naturalmente, luego de esta pausa comercial, que con la anuencia de Joan Arnaud del Rubio, nuestro coordinador, vamos a la pausa y en breve regresamos con muchísimo más del contenido de ni más ni menos en este miércoles de Con las Riendas Tensas. No le cambie. Gracias por mantener nuestra sintonía, ni más ni menos, hoy con las riendas tensas, y Arturo Méndez Zarzuela, un servidor de ustedes. Mire, como era de esperarse, el presidente de la República, Danilo Medina, solicitó al Congreso de la República una extensión del plazo para el estado de emergencia que hemos tenido prácticamente desde el 19 de marzo pasado. Van para 2 meses prácticamente ya. Este estado de emergencia y el tiempo que le concedió el Congreso al presidente de la República vence el día 17, tengo entendido que es domingo.
por lo que a partir del día 18 de mayo el presidente solicitó vía el Senado de la República una extensión del plazo. En una sesión que se llevó a cabo en los salones del Senado de la República y prácticamente con un control estricto por parte de organismos de seguridad del Estado para evitar la aglomeración de personas, incluyendo con restricción a la prensa, se celebró esta sesión donde el Senado de la República le otorgó al presidente de la República 25 días más. Creo que tenemos unas imágenes, si nuestro director nos puede dar un poco de sonido. Con imágenes del Senado de la República, que esta tarde está conociendo la solicitud del Poder Ejecutivo para extender la situación de emergencia en República Dominicana. 18 solicitó al Congreso Nacional le autorice prorrogar el estado de emergencia en todo el territorio nacional, declarado mediante el decreto número 134-2020, de fecha 19 de marzo de 2020, en razón de la necesidad de aplicar de forma eficaz las medidas de distanciamiento social recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, OMS, como forma efectiva para combatir la propagación de la pandemia del virus COVID-19, coronavirus, y evitar su propagación, principalmente en la etapa de expansión en que se encontraba. Prórroga autorizada por resolución del Congreso Nacional número 64-20 del 29 de abril de 2020 y declarada por el decreto 153-20 del 30 de abril de 2020 por un plazo máximo de 17 días. Considerando, quinto, que en fecha 30 de abril de 2020 el presidente de la República remitió al Congreso el informe número 007266, en el cual expuso de forma detallada en el Senado de la República. La bancada del Partido Revolucionario Moderno propuso que solo se habilitaran 10 días más, desde el 18 de mayo hasta el 28 de mayo. Y esto fue rechazado por la mayoría. También en la bancada del Partido Liberal Reformista, que dirige Amable Aristi Castro en boca de su vocero, prácticamente es el único vocero que tiene. Esta propuesta del Partido Revolucionario Moderno concluiría el jueves, de este jueves, o sea, de mañana en 14 días sería más o menos, son 2 semanas, terminaría el 28 y esto sería el otro jueves de la semana, después de la semana próxima el otro. La propuesta de Amable Aristi Castro fue, entendiendo que la Cámara de Diputados solamente había habilitado, o le había dado al presidente, 17 días, por lo que se ha visto necesario que en 2 ocasiones consecutivas este proyecto de ley volviera al Senado de la República para que enmendara su aprobación, que lo hizo por 25 días y fue aprobado por 17 días. O sea que le han otorgado un plazo de 34 días en 2 sesiones diferentes. Estas 2 mociones, que inclusive fue propuesta, la última fue propuesta por Amable y fue ratificada o secundada por la senadora de Dajabón y otro senador PLDista, cuyo nombre no recuerdo. Me imagino que ellos lo harían en el entendido de que no para que no tenga que volver al Senado, porque ellos entienden que la Cámara de Diputados lo aprobaría por 17 días más. Desde el Partido Revolucionario Moderno se ha estado comentando mucho y se ha estado argumentando que no se le puede seguir dando esta apertura
al presidente Danilo Medina y al Partido de la Liberación Dominicana en el entendido de que prácticamente no han tomado las medidas que se han debido tomar y que prácticamente lo están usando para campaña. Esta es realmente el sustento de la propuesta del PRM para que no se extienda el periodo. Pero hay una situación que se va a dar. Cuando llegue a la Cámara de Diputados, pudiera ser la posición, o entiendo que dada la posición que mantuvo el bloque del Partido Revolucionario Moderno con sus 2 senadores, que son Paliza por Puerto Plata y no recuerdo el nombre del Ceibo. Entiendo que esta posición sería secundada por los partidarios del PRM en la Cámara de Diputados. Ahora bien, habría que ver cuál es la decisión de los diputados leonelistas que últimamente han estado coqueteando mucho sobre todo con la base del Partido de la Liberación Dominicana, en el entendido de que cometieron muchos errores, sobre todo el de boca de Leonel Fernández cuando pregonaba que es para afuera que van. Usted le está diciendo a su gente que es para afuera que van de los puestos públicos que están ocupando, independientemente que después dijeran que era del Palacio, que iban a desalojar el Palacio, pero el que vende los billetes cambia los premiados. Todo el mundo sabe que si hay un cambio de gobierno, deberá haber sustitución de la mayoría de la plantilla de los empleados, sobre todo públicos, del tren público, y esto se puede ratificar en las expresiones de los candidatos electos del Partido Revolucionario Moderno. Y se entiende desde el punto de vista de que son 16 años abajo. 16 años abajo en un país donde el Estado, donde la militancia política de los partidos es muy dependiente del Estado para subsistir. Pero volviendo al tema que nos ocupa, habría que ver cuál será la posición del doctor Leonel Fernández y los diputados del Partido Fuerza del Pueblo, que inclusive han estado usando en campaña para promover al presidente Leonel Fernández los colores del Partido de la Liberación Dominicana. En torno a esto inclusive hay una queja. Por eso me refiero que hay una serie, hay un coqueteo que muchas veces lleva a usted a pensar si pudiera estarse barajando algún acuerdo de primera o segunda vuelta, si es que se da, en el proceso electoral. Pero hay otra cosa. Esto debemos esperarlo porque mañana, jueves, se conocerá en la Cámara de Diputados, si no el viernes, pero deberá ser mañana, por la premura que tiene de que se haga esta situación, o de que se conozca. Independientemente de todo esto, hay un caso. Es que muchos sectores han estado planificando la apertura de la economía. La apertura de la economía en sectores que mucha gente entiende, inclusive este humilde servidor de ustedes, que pueden darse. Y pueden darse porque lo que hemos visto en supermercados, en bancos comerciales, en farmacias, dista mucho de ser una expresión de lo que a diario pedimos para evitar el gran contagio que puede llevarnos a la muerte. El distanciamiento de 2 metros, no hay forma de que la gente entienda que debe mantenerlo, o de que entendamos que debemos mantenerlo. Si una cosa se ha estado cumpliendo prácticamente a todos los niveles, es el uso de la mascarilla. Ahora, ¿hasta qué punto el uso de la mascarilla puede protegernos? Porque la mayoría de la gente no usa lentes. Y hay 3 formas o 3 vías de contagio
del COVID-19 o coronavirus, y son los ojos, la nariz y la boca, porque esto es un contagio que se transmite por las mucosas. Cuando se habla de que no debe haber contacto físico, no es porque el toque de las manos, ni que usted salude de la mano a una gente puede contagiarlo, no. El peligro de ello es que usted, luego de darle la mano a esa persona, haga esto, o esto, o esto. Haciendo eso, si la persona que le dio la mano a usted, de una u otra persona, ha puesto esas manos en un lugar contagiado, o ella misma está contagiada, aunque sea asintomática. Asintomática es que no tiene ningún tipo de síntoma. Usted pudiera verse comprometido con esta pájara, con esta vaina, como dice un amigo. Naturalmente. Cuando hablo de sectores importantes para la economía dominicana, muy importante para la recaudación de recursos, de impuestos, me refiero a negocios como los dealers, las agencias de ventas de vehículos de motor, de motocicletas, que en Moca, municipio en el cual residimos, y en el Cibao, ha tomado mucha vigencia en el último tiempo, porque los dominicanos somos locos cambiando el parque vehicular. Las agencias de vehículos tienen un costo de operación altísimo. Que me disculpe mi amigo Gabriel Guzmán, gerente de Payat Motors. Yo no quisiera estar ni en la mente ni en la chequera de Gabriel Guzmán teniendo un emporio teniendo la responsabilidad de administrar un emporio con los gastos que tiene que tener una empresa tan grande como es Payat Motors. Para mencionar un caso, las agencias de viaje, usted difícilmente ve amotinamiento o aglomeración en ellas. Pero las ferreterías, independientemente de que sí pudiera haber conglomerarse mucha gente, pero además usted puede poner los controles como los pone en los bancos comerciales o en los supermercados, y nunca jamás en una ferretería, por grande que sea, usted va a ver las filas que ve, por ejemplo, en el supermercado cooperativo de Moca, que es nuestro supermercado, en Los Mocanos, independientemente de las dos grandes cadenas de supermercados que tenemos en Moca. Inclusive los repuestos de vehículos y de motores, de motocicletas. Esto, entre otras grandes actividades comerciales e industriales que se realizan en la República Dominicana. Por ejemplo, hay tiendas o fábricas en zona franca que están trabajando a toda capacidad. Me refiero al caso en Santiago. Una empresa manufacturera, quizás la más importante del mundo de tabaco, de cigarros, de puros de calidad, Tabacalera Fuente, está trabajando a toda capacidad. Bueno, naturalmente, supervisada y siguiendo las rigurosidades que establece el Ministerio de Salud Pública, que son dirigidas o establecidas por la Organización Mundial de la Salud. Deberá darse la apertura y no deberá tardar más del próximo lunes, cuando se empiece el nuevo formato que entendemos se establecerá. Esa apertura no puede alebrecarnos. Por ejemplo, hay una actividad
que es muy rentable en la economía dominicana, que es la hotelería. La hotelería aloja a los turistas que recibimos cada año e inclusive aloja a los que tienen la oportunidad de hacer turismo interno. Y la actividad hotelera, por ejemplo, no así quizás la de bares y la de restaurantes, que deberán operar en condiciones diferentes, es vital y puntal para la economía dominicana. Y usted dice, sí, pero en los hoteles usted va normalmente, si usted va con su familia a un hotel, usted convive con ella en sus hogares. Si usted va un fin de semana a un hotel, usted dice, bueno, después de 2 meses de enclaustramiento yo voy a Samaná, voy a Puerto Plata, voy a Río San Juan a un hotel. Usted va a ir con su familia, que es con quien usted convive diariamente. Si yo lo hago, yo voy con Marlene y Montserrat. Tenemos 2 meses encerrados aquí. O sea, si nos vamos a contagiar, lo haremos allá. Pero naturalmente a todo esto debe seguirse un plan de rigurosidad y usted protegerse. Pero es indiscutible que la apertura debe empezar a darse toda vez que la gente ya no resiste. Y he escuchado muchas personas señalar que pudiera inclusive darse una desobediencia civil a través de que muchos negocios empiecen a aperturar o abrir sus puertas porque ya no resisten. Señores, hay algo tan vital como por ejemplo la factura eléctrica. Hay negocios que están cerrados y la factura eléctrica le está llegando por las nubes. Una persona ligada al negocio del salón de belleza me hizo un comentario el fin de semana de una factura con un salón de belleza cerrado prácticamente más de 40 días. Le llega una factura de 33,000 pesos. Discúlpeme que clame a este sujeto a esta hora de la noche. Y te vi primero, pero diablos, ¿cómo lo va a pagar? Pagó una anterior muy alta de más de 30,000 pesos también, entendiendo que esa era generada por el tiempo en que había trabajado y no era así inclusive. Pero hay otro tipo de empresas que se le están haciendo promedios cerradas. Usted dice, y es una forma sensata y prudente de medir un servicio que usted no está ofertando y que no hay forma de que usted lo utilice, llevando un promedio de lo que consumió en el año entero. No, lo que usted no puede pasarle factura. Mire, hay unos clientes especiales que son los grandes industriales y empresarios de nuestro país. Creo que son interconectados, que tienen un precio especial. Y eso pagan muy poco porque supuestamente generan empleo. En el país, en el mundo, la gran generadora de empleos es la micro y mediana empresa, incluyendo las grandes economías como Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, el Reino Unido. Las grandes economías están sustentadas en la pequeña y mediana empresa, no en las grandes empresas que son 2 o 3. Todo eso tiene que verlo el gobierno a la hora de proyectar no solamente la apertura, sino el control, porque usted está mandando, cuando usted está cobrando de forma desproporcional a servicios que usted no está ofreciendo, inclusive si lo estuviera ofreciendo. Usted sabe que una empresa cerrada no puede generar los dineros necesarios para cubrir todo esto. Entonces, ¿vamos a enviar a la quiebra a estas empresas? Yo creo que no.
Y entiendo que deberá tomarse las medidas prudenciales, no como forma de hacer campaña, como me dijo un compañero. No, porque si queremos ganar las elecciones, no se trata de ganar las elecciones. Se trata de mantener un país sano, una economía saludable y que pueda recuperarse inmediatamente después se dé la apertura total que deberá darse en un tiempo prudente para que los dominicanos podamos seguir llevando. Uno de los grandes problemas que hemos tenido es que hemos cambiado de un sistema productivo eminentemente agrícola a una economía de servicio. De los grandes errores que yo entiendo que se han cometido en los últimos años. La producción es lo único que garantiza estabilidad, porque el sustento, por ejemplo, y aquí lo tenemos, y el que me ha escuchado en comentarios anteriores sabe que siempre hemos planteado eso. El turismo, las remesas, dependen de vaivenes del mundo, y aquí lo tenemos. El turismo se ha caído prácticamente totalmente a cero, y las remesas han disminuido en más de un 50%. Pero no tenemos una producción exportadora. Tenemos una producción que garantiza el 85% de los alimentos y de las demandas que consumimos, del consumo nacional. Pero no producimos para exportar, para garantizar que esos dólares que sostienen toda la economía nos lleguen. Y pudiéramos estar exportando, porque hay economías que siempre viven demandando bienes y servicios, sobre todo de consumo, de alimentos. Deberemos recuperar esa cultura productora, independientemente de que hay que hacer una transformación prácticamente total en el aparato productivo nacional, pero no solamente en el aparato productivo. En el sector impositivo, hace tiempo que este país reclama una nueva legislación, no para aumentar los impuestos, sino sobre todo para desmontar aranceles. Aquí todo insumo agrícola o agropecuario, cuando me refiero a agrícola, me refiero a la labranza de la tierra. Cuando hablo de agropecuario, me refiero a la crianza de aves, de pollo, de cerdo, de reses, de conejos, de chivos, de todo lo que camina y vuela, que se pueda comer, que se pueda vender. Y eso deberemos hacerlo prácticamente ya, reitero, porque no podemos seguir a la deriva dependiendo de situaciones exógenas para poder mantener la estabilidad económica. Vamos a nuestra segunda y última pausa comercial, y cuando retornemos vamos a hablar con ustedes sobre los 40,000 millones de pesos que colocaron las AFP en los bonos de Hacienda. Hay mucha distorsión de todo eso y queremos hacer una humilde aportación a este respecto. Cuando retornemos con la anuencia de nuestro coordinador, el Rubio. Gracias por mantener nuestra sintonía en este miércoles con las riendas tensas. Un saludo especial a Nino de Jesús, quien junto con Chesdel Calcaño son coproductores de este espacio. Últimamente han asumido este día también, parte de los jueves dentro de la justicia. Y quiero, además de un saludo, agradecer la solidaridad que ha mostrado y el gran aporte a este espacio que hace Nino de Jesús Muñoz y todos los invitados que siempre llevan, sobre todo
por el enriquecimiento en cuanto al conocimiento de los asuntos jurídicos, sobre todo lo que tiene que ver con derechos públicos. Mire, me dice un amigo también, Tomás Vera, a quien mando un saludo, mi compadre Manuel Ureña, La Máquina, que además de la apertura, tiene que cambiarse y variarse el horario, por lo menos hasta las 7 de la noche del toque de queda, porque esto va a permitir que los empleados puedan retirarse por lo menos a las 5 de la tarde de las empresas y de los negocios que abran. Mire, el Estado o el gobierno y las AFP llegaron a un acuerdo, y esto por la demanda que hay de forma, bueno, no vamos ni a definirla, de sectores que saben primero que es imposible dar ese dinero. Y yo cuantificaba en más de 200.000 millones de pesos, lo que significa el 30%. Y pudiera ser que en vez del 30 se dé el 25 o el... Pero señores, que usted está restando prácticamente la tercera parte de la vida productiva del empleado. Si usted necesita 360 aportaciones para poder aplicar para una pensión, usted sabe lo que usted tendría que hacer para después que le aumenten 10 años más de aportaciones. Pero además el empleado, el trabajador, no está supuesto a cargar con la crisis. Cuando comentaba la semana pasada en un programa que realizáramos con Chesner el miércoles pasado, hablábamos de que el Estado y las AFP había forma, porque esta solicitud, aunque no había sido pública, yo había tenido acceso a la información de que Hacienda había solicitado a las 4 AFP, que son AFP Reserva, AFP Popular, Crecer y la otra, que son el Banco del Progreso y el BHD Banco León, los demás miembros, porque aquí el sistema financiero se apoderó de toda la seguridad social. Pero esos 40.000 millones de pesos no solamente van a ir a esos trabajadores que reclaman eso, sino que es la forma correcta de inversión de esos fondos para que tengan productividad. Y me explico. Toda persona que cotiza, el banco o la AFP en la cual tiene las cotizaciones debe enviarle mensualmente un estado de cuenta. Yo sé cuánto yo tengo en los aportes y exijo, cuando no me llega por correo electrónico lo que tengo, exijo al Banco de Reserva, que es donde están, que me lo envíen, y están obligados a mandárselo por ley. Esos fondos están destinados y están invertidos en títulos de valores. En este caso, estos 40.000 millones de pesos, 10.000 millones de pesos por cada institución, están en títulos, y Hacienda deberá pagar un mínimo de un 8% de rentabilidad, de un 0.8% de rentabilidad. Y eso es lo que permite acrecentar, y eso es lo que hace, porque si usted va solamente con su aportación, independientemente que se aporta un 9,97% del salario del trabajador para la AFP, un 2,97% lo aporta el trabajador y un 7% lo aporta el empleador. Y usted se imagina que el empleador diga, bueno, pues si al trabajador le van a dar su cuarto, yo necesito lo mío. Porque independientemente de que sean para la pensión del trabajador, soy yo que lo aporto. Miren, no quisiéramos vernos en todas estas vainas que pudieran generar la entrega de un 30%. Y reitero, supóngase que no el gobierno, porque el gobierno no es que puede decidir eso lo va a decidir la ley en un congreso. Ningún líder político está de acuerdo con esto, incluyendo a Luis Abinader y a Leonel Fernández.
no está de acuerdo y lo han reiterado públicamente. Aunque manden a sus diputados, sobre todo porque son los diputados que están haciendo esta campañita, a hacer campaña política con eso. Porque esto que yo estoy diciendo ahora no le gusta a la gente. Y ahorita dicen que yo soy una vaina. Porque eso no le gusta a la gente. Señores, esos fondos están destinados por ley, inclusive por la Constitución, a la pensión de los empleados cuando terminen. El costo de esta crisis tiene que pagar el Estado, que administra el gobierno. Y ese gobierno, que ha sido muy tímido, destinó 40.000 millones de pesos, que deberá cargar con eso, y eso lo vamos a pagar nosotros, independientemente, lleguemos o no, o nos lleguen o no esos fondos. Lamentablemente tenemos que concluir. Gracias por su presencia con nosotros, por permitirnos llegar a sus hogares. Manténganse ahí para que se sigan informando y nos vemos mañana dentro de la justicia con Nino de Jesús Muñoz y Chesnel Calcaño. Buenas noches.